Hola, buenos días. Mi nombre es Juanita Ortiz y a continuación les mostraré todo lo que hemos aprendido de anatomía. Bueno, comencemos. Aquí está el hueso frontal. Aquí hay dos huesos parietales, dos huesos temporales y por acá atrás está el hueso occipital. Tenemos una sutura coronal, una sutura sagital y una sutura langoidea. Tenemos el hueso nasal. Tenemos también la espina nasal anterior. Está el hueso Homer. Bueno, está el arco superciliar y el borde supraorbitario. Y tenemos dos huecos, dos agujeros, que son agujeros supraorbitarios. Y acá tenemos otros dos agujeros que son infraorbitarios. Además, tenemos otros dos agujeros que son los agujeros cigomático-faciales. El arco cigomático es este y tiene apófisis cigomática del hueso temporal y apófisis temporal del hueso cigomático. Además hay unas suturas, que esta es la sutura frontonasal, que está compuesta por el hueso frontal y por el hueso nasal. Y a estas dos, que son las suturas frontocigomáticas, porque está compuesta del hueso frontal y del hueso cigomático. Hay unos puntos craniométricos y son nación, glabela, ofrión, vértex, bregma, lambda, y en la protuberancia occipital externa está íneo. Hola, ahora les voy a explicar endocráneo y exocráneo. Pido de antemano disculpas porque todos los videos fueron grabados en anfiteatro y por un problema me tocó grabarlos en imágenes. Entonces, comenzamos. Aquí tenemos la cresta frontal. Aquí va a haber un agujero ciego donde va a pasar venas emisarias. Esto se llama crista Galli, que tiene una lámina cribosa. Acá a los lados tenemos eminencias mamilares e impresiones digitales, que es lo que se puede observar aquí. Tenemos el ala menor del esfenoides. Estas son las apófisis clinoides anteriores, el ala mayor del esfenoides. Esta parte de aquí se le llama yugo. Aquí tenemos un surco prequiasmático. Estos agujeros se llaman conductos ópticos, que son por donde van a pasar el nervio óptico y la arteria oftálmica. Más abajo tenemos la silla turca, que está compuesta por el tubérculo de la silla turca, la fosa hipofisiaria, el dorso de la silla turca, y aquí esas partes son apófisis clinoides posteriores. Entonces, tenemos tres agujeros, que es el agujero redondo, donde pasa el nervio maxilar, el agujero oval, en donde pasa el nervio mandibular y el nervio petroso menor, y el agujero espinoso, en donde pasa la arteria y vena meningia accesoria, el ramo meningio del nervio mandibular. Bueno, por otro lado tenemos un agujero rasgado, un conducto carotidio, donde va a pasar la arteria carotidia interna. Luego un surco para el seno petroso superior, un conducto auditivo interno donde va a pasar el nervio facial, y tenemos el agujero yugular, que debería estar por esta zona, solo que en este cráneo no se lo ve tan bien, en donde pasa el nervio glosofaringio, el vago y el nervio accesorio. Tenemos el agujero magno, los cóndilos, que mejor se van a ver en el exocráneo, y la cresta occipital interna. Ahora continuaremos con el exocráneo. Entonces, tiene una fosa incisiva donde pasa el nervio nasopalatino y los vasos esfenospalatinos, una sutura palatina medial, una sutura palatina transversa. Este sería la lámina horizontal del hueso palatino. Tenemos agujeros palatinos mayores y acá agujeros palatinos menores, donde van a pasar los vasos y los nervios palatinos mayores y menores. Tenemos las coanas. Aquí tenemos una apófisis pterigoides, en donde tiene una fosa pterigoidea y una fosa escafoidea en los dos lados. Tiene una lámina medial y una lámina lateral.
Aquí observamos el ala mayor del hueso esfenoides y observamos el agujero oval y el espinoso. El redondo no se alcanza a ver porque se ve del otro lado. Está el hueso hómer. Tenemos un tubérculo articular, una fosa mandibular y está el conducto carotidio externo. Luego está el conducto auditivo externo. Tenemos una apófisis mastoides, una apófisis estiloides y en el medio está el agujero estilomastoideo. Aquí es una escotadura mastoidea para el músculo digástrico y también hay un agujero mastoideo donde va a pasar una vaina emisaria. Tenemos aquí a los cóndilos, está el agujero magno donde pasa la arteria y el plexo venoso y las raíces espinales de los nervios accesorios. Tenemos la línea nucal inferior, acá está la línea nucal superior. Está la cresta occipital externa y protuberancia occipital externa. Hola, les voy a explicar los músculos del torso que se dividen en dos, en extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos, en el primer plano está el trapecio, que tiene tres porciones, la descendente, la transversa y la ascendente. Su origen es en la línea nucal y en la protuberancia externa, occipital externa. Su inserción está en el tercio lateral de la clavícula, acromio y espina de la escápula. La inervación es del nervio accesorio y su función es ayudar a la rotación de la escápula durante la aducción del húmero y es ascender y descender esa parte de acá. Ahora, está otro músculo en el primer plano que es el dorsal ancho, músculo dorsal ancho. Este músculo está en su origen es la apófisis espinosa de T7 a L5. En su origen también está en el sacro y las crestas ilíacas. Su inserción está en el suelo del surco intertuberositario del húmero y la inervación es el nervio toracodorsal y su función es extender, aducir y rotar el húmero. Ahora, en segundo plano, si quitamos aquí el trapecio y el dorsal ancho, entonces en un segundo plano vamos a tener otros músculos que son el elevador de la escápula, que está aquí, en donde su origen es las apófisis transversas de C1 a C6. Su inserción es la parte superior del borde medial de la escápula, acá. Y su inervación es el nervio escapular dorsal. Y su función, como su nombre lo dice, es elevar la escápula. Entonces las eleva. Por otro lado está otros músculos que son el romboides mayor y romboides menor. El romboides menor, lo que es su origen es la parte inferior del ligamento nucal y las apófisis espinosas de C7 hasta T1. Su inserción es el borde medial de la escápula y de la espina de la escápula, o sea, aquí. Y su nervio es el nervio escapular dorsal y su función es retraer o aducir y elevar, la escápula. Por otro lado está el romboides mayor, que su origen está en las apófisis espinosas de T2 a T5. Su inervación es el borde medial de la escápula, de la espina de la escápula, es abajo de la espina de la escápula, ahí empieza. Y su nervio es el nervio escapular dorsal. Y su función es retraer o aducir y elevar la escápula, así como el romboides menor. Ahora,
si vemos en un tercer plano, si quitamos estos músculos, vamos a ver otros dos músculos que son el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior, estos y estos. Entonces, el serrato posterior superior, su origen es en la parte inferior del ligamento nucal, apófisis espinosas de C7 a T3 y ligamentos supraespinosos. Su inserción está en el borde superior de las costillas de la 2 a la 4 y ya, su inervación es el ramo anterior de los nervios torácicos superiores y su función es elevar las costillas de 2 a la 5. Y el serrato posterior inferior, su origen es el apófisis espinosas de T11 a L2. Su inserción es el borde inferior de las costillas de la 9 a la 12 y su inervación es igual el ramo anterior de los nervios torácico inferiores y su función es deprimir las costillas de la 9 a la 12 y evita la elevación de las costillas inferiores cuando el diafragma se contrae. Bueno, ya vimos los músculos extrínsecos y sabemos que se divide en un grupo superficial y en un grupo intermedio, cada uno con sus planos. Ahora vamos a ver los músculos intrínsecos, que se divide en el grupo profundo, con 3 planos. Entonces, ya sacamos los músculos extrínsecos. Vamos a ver, en el primer plano está el músculo esplenio de la cabeza y el músculo esplenio del cuello. Entonces, el músculo esplenio de la cabeza, su origen es la mitad inferior del ligamento nucal. Su inserción es la apófisis mastoides y su inervación son los ramos posteriores de los nervios cervicales. Su función es dirigir la cabeza hacia atrás extendiendo el cuello y rotar la cabeza hacia un lado y hacia el otro. El esplenio del cuello su origen son las apófisis transversas de T3 a T6. Su inervación son las apófisis transversas de C1 a C3. Su inervación son los ramos posteriores de los nervios cervicales inferiores y su función es extender en cuello pero individualmente y dirigen la cabeza de un lado al otro. Entonces, en un segundo plano vamos a ver erectores de la columna, que son estos que están acá. Estos se dividen en iliocostal, longísimo y espinoso. El iliocostal es el que está más lejos de la parte medial. Acá. El iliocostal se divide en lumbar, torácicos y cervical. Y su función es flexionar y extender. Ahora, está el longísimo, que es la parte de acá, esa parte, y se divide en torácicos, cervicales y de la cabeza. Su función es igual, flexionar y extender. Ahora, el espinoso, que es el último erector de la columna, se divide en torácico, cervical y de la cabeza. Y su función es también la flexión y la extensión. Y en un tercer plano está el semiespinoso, que bueno, estos anatómicamente son muy difíciles de ver porque están muy profundos, pero el semiespinoso está por aquí y se divide en torácico, cervical y de la cabeza. Su función es la rotación de la columna y extensión. Multífidos también están en la misma parte. Su origen es el sacro, los erectores de la columna, apófisis articular de las 4 vértebras cervicales inferiores
Su inserción es la base de las apófisis espinosas de todas las vértebras entre L5 a C2. Y su inervación son los ramos posteriores de los nervios espinales y su función es la flexión, la rotación y la extensión segmentaria. Ahora, los rotadores son, su origen, los rotadores también están aquí, apófisis transversa de las espinosas, igual que la inserción, porque están muy pegaditos. Su inervación son los ramos posteriores de los nervios espinales y su función es la flexión, la rotación y la extensión también segmentaria. Hay otros músculos de tercer plano que son los elevadores de las costillas, donde su origen son los músculos pares cortos que nacen de las apófisis transversas de C7 a T11. La inserción es por debajo de las costillas. Su inervación es las ramas posteriores de los nervios espinales y su función es la contracción de elevar las costillas. Y los interespinosos son músculos que su origen son las apófisis espinosas de las vértebras, igual que su inserción. Su inervación son los ramos de los nervios espinales, ramos posteriores de los nervios espinales, y su función es estabilizar la vértebra durante movimientos de la columna. Están otros que son los intertransversos, que su origen está entre las apófisis transversas, igual que su inserción. La inervación son los ramos posteriores y anteriores de los nervios espinales y su función es estabilizar las vértebras durante movimientos de la columna, es igual. Esos son los músculos del torso, y más adelante hablaremos de los músculos de la nuca. Bueno, ahora les mostraré los músculos de la nuca. Están conformados por 2 rectos y 2 oblicuos. Este de aquí es el recto posterior menor, este de aquí es el recto posterior mayor, este de aquí es el oblicuo inferior, y este de acá es el oblicuo superior. Aquí hay un triángulo que se forma que se llama el triángulo suboccipital y está conformado por los 2 oblicuos y por el recto mayor de la cabeza. Por ese triángulo pasa la arteria vertebral y el nervio suboccipital. A continuación les explicaré las vértebras. Entonces vamos a comenzar por las vértebras cervicales. Aquí tenemos las específicas, que es C1 llamada atlas, C2 llamada axis y C7. Pero en general de C3 a C6 tienen un cuerpo pequeño, tienen orificios transversarios así como esta. Tiene tubérculos anteriores y posteriores en la apófisis transversa. Tiene apófisis unciformes, que es en el cuerpo, y su canal raquídeo es ovalado, pero estas tienen unas características especiales. Entonces, C1 atlas es la que sostiene todo el cráneo, no tiene cuerpo como lo podemos ver aquí, sino que tiene un arco anterior, permite la articulación con apófisis odontoides y hueso occipital, casi no tiene apófisis espinosa. Tiene agujeros transversarios por donde pasa la arteria vertebral y es la más pequeña. Ahora, C2, axis, permite la flexión, la rotación y la extensión de la cabeza. Tiene apófisis odontoides, tiene carillas articulares para C1, tiene una apófisis espinosa prominente y vertical, y tiene agujeros transversarios pequeños. Ahora, C7 tiene una apófisis espinosa prominente,
y vertical y no bífida. Tiene casi aquí no se le ven agujeros transversarios y ya. Ahora, las vértebras torácicas, que va de T1 a T12, tiene tamaño pequeño, su cuerpo es más o menos en forma de corazón, tiene carillas articulares en cuerpo y en apófisis transversas para las costillas, tiene una apófisis espinosa vertical y su canal raquídeo es redondo. Por último están las vértebras lumbares. Estas van de L1 a L5, en donde tienen un mayor tamaño. Tiene apófisis mamilar, que son estas. El tubérculo accesorio en lámina, acá. La apófisis espinosa es horizontal, como lo podemos apreciar, y es no bífido y es muy ancho. Y su canal raquídeo es en forma de triángulo. Bueno, tenemos una unión que... no, córtalo. Bueno, aquí tenemos una vértebra cervical que va de C3 a C6, que no tiene como algo característico. Entonces, está el cuerpo, tiene apófisis unciforme, tiene apófisis transversas con sus agujeros transversarios, tiene carillas superiores, carillas articulares superiores y carillas articulares inferiores. Y lo más característico que tiene es que su apófisis espinosa es bífida. Ahora, el sacro es la fusión de 5 cuerpos, tiene forma de uña y tiene esta parte de aquí que se llama promontorio. Tiene carillas articulares sacroiliacas. Aquí hay una osificación de los discos intervertebrales. En el centro está la cresta sacra mediana, seguimos y está la cresta sacra medial, luego vienen 4 agujeros, son 4 anteriores y 4 posteriores. Luego y esta parte de acá es la cresta sacra lateral, y por acá está el hiato sacro. Y por último está el coxis, que el coxis es la unión de cuatro vértebras. No tiene agujeros y tiene unos cuernos coxígeos.